en materia, colóquese sobre sus pies y vaya conmigo al libro de los Salmos. Salmos capítulo 147, verso 1 al verso 3. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Vaya buscando la escritura y diga: háblame, Señor, que tu siervo, tu sierva oye. Gloria a Dios. Aleluya. Uno cuando viene a la iglesia debe venir con un espíritu correcto, hermano. Amén. Hambre de Dios, sed de Dios. Dispuesto a que Dios le hable a uno, hermano. Decirle: Señor, háblame. Señor, bendíceme a través de tu palabra, hermanos. Gloria a Dios. Ya tiene la palabra, libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 1 al verso 3. Y dice las sagradas escrituras: bajo la bendición del Padre, bajo la bendición de Jesucristo su Hijo, y bajo la comunión de su Santo Espíritu, la iglesia dice un fuerte, y dice así: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amado Padre que estás en los cielos, tú que estás sentado sobre un trono alto y sublime, te rogamos en esta mañana que tú nos bendigas a través de tu gloriosa y poderosa palabra, que ella corra y sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Trae sanidad, trae liberación, trae restauración, trae renovación. Aviva tu obra, Dios mío, en cada corazón, Espíritu Santo, y que podamos salir, Dios mío, en esta mañana de tu casa, renovados, fortalecidos en fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, iglesia? En esta mañana yo quiero predicar con base en el tema sanando las heridas del alma. Sanando las heridas del alma. Cuando se habla de una herida no es más que una lesión. Una lesión en el cuerpo que produce un traumatismo. Esa herida produce dolor. Esa herida produce, hermanos, que sangre. Y esa herida, hermano, afecta la integridad física de una persona. Hay diferentes clases de heridas. Hay heridas que son leves, pero hay otras que son profundas. Hay heridas que son, hermano, externas, pero hay otras heridas que son internas. Hay heridas que hay personas que, hermano, se desangran por dentro, porque hay heridas que tienen dentro y que por fuera no se ven, pero que por dentro, en el interior, está. Entonces, hay heridas físicas, producto de una caída, producto de algún corte, algún traumatismo. Pero hay otra clase de heridas. Y hay una herida que es emocional. Es una herida, hermano, que de repente no bota sangre,
física, pero sí está sangrando emocionalmente. Y toda herida, si se le da el tratamiento adecuado, indicado, toda herida puede ser sanada, curada. El problema es cuando a una herida no se le da el tratamiento adecuado, indicado. Por muy leve, por muy superficial que sea esa herida, si no se le da el cuidado, se puede infectar. Y esa herida infectada aún puede ocasionar la muerte o la mutilación, la amputación de algún miembro del cuerpo. Amén, hermanos. De igual manera son las heridas del alma, las heridas internas, las heridas emocionales, que si no se le dan un debido tratamiento, hermanos, pueden llevar a una persona a la muerte también. A una muerte emocional, pero también a una muerte física. Puede llevar a una persona, hermano, a un trastorno en su mente, sus pensamientos. Y yo hoy quiero hablar de esas heridas del alma. Cuando se habla del alma, en el hebreo, alma es nefash. Y esa palabra nefash, que significa alma, cuando se refiere al alma en la Biblia, se está hablando de todo el ser, donde están asentadas las emociones, donde está asentado el intelecto, donde están asentadas los sentimientos del ser humano. Están asentados en el alma, en el nefash, en el alma. Entonces, yo hoy quiero hablar de esas heridas que están ahí en el alma, que a veces no se notan, pero ahí están. Que a veces parecen que no estuvieran, pero ahí están. Y que de pronto dura tiempo para manifestarse, pero tarde que temprano, hermano, sale a flote y sale a la luz. Esas heridas emocionales, esas heridas sentimentales, esas heridas del alma. Y cuando nosotros leemos la Biblia es la palabra de Dios y es un libro tan maravilloso que la Biblia también habla. Miren, el mejor psicólogo que existe se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Porque la Biblia es un libro tan maravilloso que la Biblia habla aún de esas heridas internas que tienen que ver con el alma, con las emociones, con los sentimientos, con el ser humano, que no tiene nada que ver con demonios. Porque hay cristianos que no están poseídos por demonios. Hay cristianos que no están endemoniados, pero cargan heridas emocionales. Están heridos, están heridas. Y esas heridas, hermanos, en un momento dado, hacen daño, te sacan, te carcomen, te destruyen, sin uno darse cuenta, hermano. ¿Cuántos cristianos
hermanos, no están heridos en sus emociones, en sus sentimientos. Por eso este texto, el salmista, hermano, dice, porque Él sana a los quebrantados del corazón. El corazón. Y Él venda sus heridas. Por allá en el Salmo, en Isaías 61, verso 1 y 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y mira lo que dice: y a vendar a los quebrantados de corazón. Porque hay gente que viene con quebrantos del alma y que necesitan ser curados, curadas. Ahora, cuando se habla de estas heridas del alma, estamos hablando, hermanos, que hay situaciones que se presentan en nuestra vida, que son situaciones traumáticas, que son situaciones, hermano, experiencias emocionales muy fuertes que marcan a la vida del ser humano. Y esas experiencias intensas, traumáticas, que a veces nos golpean y uno sin quererlo, producen heridas emocionales. ¿Qué causas producen heridas emocionales? Número 1, la Biblia dice, si no me equivoco, en el Salmo 139, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Si no me equivoco, creo que está en el capítulo 139 del libro de los Salmos. Y ahí la Biblia evidencia de que el ser humano, hermanos, siente y percibe aún desde el momento que está en esa etapa de formación. Cuando ni siquiera es un feto, sino que es un embrión. Pero ya hay vida. Ya se recibe, ya se siente. Y hay personas que aún antes de nacer son marcados, son heridos emocionalmente. Y hay personas que nacen y que cargan cosas y ellos no saben ni por qué las cargan. Tienen ciertas actitudes, tienen ciertos comportamientos y a veces ni se sabe ni por qué actúan así. Es más, a veces la persona no sabe ni por qué actúa así. Yo escuché el caso hace algunos años de una mujer que estaba embarazada y que su esposo en todo el embarazo, hermano, la trató mal. Rechazó a la criatura, la intrataba, le hablaba mal, le pegaba y muchas veces durante el periodo de 9 meses de embarazo deseó la muerte de ese bebé. Es una cosa terrible. ¿Qué pasó? La bebé nace y cuando están en la clínica,
este hombre, la bebé estaba al lado de su madre y este hombre llegó a la habitación del hospital y cuando él habló, la niña saltó. O sea, ella nunca lo había visto físicamente. Pero cuando él habló, dijo buenas, la niña inmediatamente saltó y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Los médicos llegaron, un llanto incontrolable. Al final terminaron dándose cuenta que había un miedo, un terror de la bebé para con su propio padre. Había un rechazo. De tal manera que, hermano, nunca la niña, o sea, la niña siempre manifestó y mostró ese miedo y ese rechazo. Él, cuando vio a su hija y vio que crecía, él comenzó como que a sentir ese afecto y ese amor por ella. Y él comenzó a buscar a su hija, pero la niña le rechazaba y la rechazaba y la rechazaba. Y él lloraba porque la niña no quería saber nada. Y le preguntaban a la niña, pero ven acá, pero si tu papá, porque su papá después de nacida no la trató mal. Fue un buen padre. El maltrato se dio fue en el embarazo. Llevaron a psicología, hicieron tratamiento, pero había una explicación. Y es más, la misma niña decía, es que yo no sé, él a mí no me ha hecho nada malo, pero es que yo no sé. Y yo cuando lo veo, es algo incontrolable. Es que eso no viene de mí, es que cuando yo lo siento cerca, yo no me puedo controlar. Yo comienzo a temblar y yo mismo me digo, pero ¿qué te pasa si él no te está haciendo nada? Pero hay cosas que yo no controlo y tengo un miedo, un susto, hay algo. Yo no sé. Oh, hermano, son heridas del alma. Hermano, hasta que, por eso es importante, por eso yo siempre digo, yo no estoy en contra de los psicólogos son una bendición. Los psicólogos son una bendición y más cuando son cristianos. Amén, hermano. Pero el mejor psicólogo se llama el Señor, se llama el Espíritu Santo. Y este hombre y su mamá preocupada por esta situación comenzaron a ir a una iglesia. Y comenzaron a ir a la iglesia, el Espíritu Santo mostró qué era lo que estaba pasando. Y el consejo que le dieron a ese hombre fue, tú tienes que pedirle perdón a tu hija. Tú tienes que pedirle perdón a tu hija, porque hay cosas, hermanos, son heridas que están ahí, que dañan, que destruyen. Situaciones que producen traumatismo interno y que afectan. Escuché el testimonio de un hermano que él dice que cuando estaba niño, se sabe que en la época de antes tenían 10 hijos, 8 hijos, 14 muchachos. Anteriormente, ¿sí o no? Las casas viejas, esas grandotas, había que llenarlas, hermano. Imagínense esas casas de manga. Tenían que llenar esa casa, hermano.
Y bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dice que llegó la Navidad. Y su papá le llevó regalos a todos sus hermanos. Ese día le llevó regalos y a cada uno comenzó a darle su regalo. Pero cuando llegó él, el regalo de él faltó. Y el papá dijo: ay, hijo, perdóname, se me olvidó traerte tu regalo. Bendito sea Dios. Se me olvidó. Este hombre dice, este hermano dice, que cuando su padre le dijo eso, dice: caramba, mi papá se olvidó de mí. Dice que esto produjo, sintió que algo entró. Y dice que él de ahí en adelante nunca más vio a su padre de la misma manera. Nunca más vio a su papá de la misma manera. Y creció resentido con su papá. De tal manera que creció, se casó, se fue de su casa y el papá se murió y él ni siquiera al sepelio fue del padre. Bendito sea Dios. Y después de muchos años que él se convirtió al Señor, él comenzó a orar y Dios le mostró eso. Dios le dijo: mira, tú tienes que aunque tu padre haya muerto, tú tienes que perdonar y tú tienes que sanar esas heridas. Esas heridas. O sea, hay situaciones que se van a presentar y que te van a herir, que te van a golpear. Y hay situaciones que marcan. Y vivimos en un mundo, en una sociedad enferma emocionalmente. Vivimos en un mundo marcado. Bendito sea Dios. ¿Y cuánta gente no viene a la iglesia herida y marcada? Y son una bendición en la iglesia, pero necesitan ser sanados. A su nombre damos la gloria a Dios. ¿Qué cosas producen esas heridas emocionales? Abuso físico, hermano. Por eso uno, vea, yo estoy en contra de que un niño cuide a otro niño. Las responsabilidades de los niños no son para los otros niños. Porque eso hiere, eso daña. Entonces, como la hermanita tiene 12 años, entonces como la niña tiene 12, 13 años y muestra cierta madurez o muestra cierto grado de responsabilidad, entonces ella va a cuidar a sus hermanitos menores. Los va a bañar, los va a cuidar, les va a dar la comida, van a lavar los platos, espérate, eso no es una carga ni es una responsabilidad para una niña. Y eso se convierte en un abuso. Porque hay niños que sus padres les tiran toda la carga de sus hermanos. ¿Y qué produce esto? Esto produce, hermano, un caso que yo viví de muy de cerca. Que a ella, como hija mayor, su papá, su mamá trabajaban y a ella le tocó atender y hacerse cargo de sus hermanos menores. Y cuando a los hermanos menores le pasaba algo, allá va el juetazo.
Entonces ella, viendo eso, ella dijo, siendo una adolescente, dijo, yo no quiero tener hijos. Dios me libre a mí de tener hijos. ¿Por qué? Porque ella fue marcada por una situación de un abuso. Amén, a su nombre. Fue marcada. Y ella dijo, yo me voy a casar, pero yo nunca voy a tener hijos. Y se casó. ¿Y cuántos creen que las palabras tienen poder? En estos días yo estaba en un lugar, estaba pagando algo y la cajera de ese lugar dijo, mañana me van a encontrar ahorcada. Y yo le dije, mija, ven acá, tú sabes lo que tú estás diciendo. No, eso es broma, broma. Yo no, tú lo estás diciendo por broma. Pero en el mundo espiritual lo toman en serio porque la broma en el mundo espiritual no existe. No, pero es que el que dice que se va a matar no se mata. Y yo dije, mira, mija, si tú no te ahorcas, el diablo busca otro que te ahorque. Pídele perdón a Dios. Renuncia a eso. Porque hay gente que dice cosas motivadas y producto de ciertas situaciones emocionales y después se les olvida. En el caso de esta persona muy cercana, ella dijo así, yo no quiero tener hijos. Porque ella, siendo una niña, no aguantaba la carga. Y se casó y a ella se le olvidó eso. Y tenían varios años casados y querían tener hijos y no podían. Y no podían, y no podían, y no podían, y no podían. Yo le digo a las parejas, antes de casarse, déjese de estar utilizando métodos anticonceptivos a lo loco. Porque cada organismo es diferente. Vaya a Profamilia, saque una cita, hágase análisis y mire cuál es el que le funciona a su organismo. Porque hay muchachas que comienzan a estar tragando pastillas a lo loco y terminan esterilizándose. Entonces después quieren tener hijos y no pueden. Pues es que tú te dañaste. Tú te dañaste. Porque ahí en cada esquina hay un médico. Hay gente que le gusta, déjese de estar recetando cosas que usted no es médico. Recete cuando tenga el cartón de médico. Pero si usted no es médico, ¿qué anda recetando medicamento usted? Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero por ahí, bueno, por algo yo. Vamos a volver al mensaje. Sí, hermano. Esto es delicado. Alabado sea Dios, porque la medicina que a ti te funciona, al otro le puede hacer daño. Pero hay personas que son alérgicas, hay personas que su metabolismo es diferente. No, es verdad, hermanos. Entonces ella después quiso tener hijos. Ay, no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Fueron al médico, viajaron a Barranquilla, viajaron a Bogotá. Y todos los exámenes que les hacían, los médicos decían, es que ustedes están bien. Ustedes no tienen ninguna clase de problema. No tienen ningún problema. Sin embargo, le mandaron algunos medicamentos, unas cosas, pero no había problema. Y nada, y nada, y nada. Hay cosas que son espirituales. Un día, ellos me dijeron a mí, hermano John, pastor, ore por nosotros, que nosotros queremos tener.
yo lo invité a predicar aquí a él, una escuela dominical, hace años. Y cuando yo terminé, que se terminó la escuela, yo los invité a almorzar y ellos me dijeron, hermano, yo quiero que nos apoyes en oración. Porque queremos tener hijos y no podemos. No sabemos qué pasa. Ok, vamos a orar. Y cuando usted a mí me dice, pastor, ore por tal cosa, téngalo por seguro que yo oro por eso. Y yo he tratado, es más, yo trato de orar enseguida. Y cuando alguien, pastor, ore por esto y esto y esto, yo en el momento que tengo la oportunidad, yo voy a orar enseguida por eso, para que no se me olvide. Y ellos me dijeron, después que yo salí de ahí, que llegué a la casa, yo le dije, amor, vamos a orar por ellos. Hice una cadena de oración con mi esposa. Y oramos y pusimos en la mano de Dios esa petición. Oré, ya. Pasaron, no sé qué tiempo pasó, si una semana, si meses, no me acuerdo. Pero yo terminé una noche soñando con ellos. Yo terminé soñando con ellos. Y yo soñé que ellos estaban como pareja mirando hacia arriba. Y venía bajando del cielo, venía bajando un coche rosado. Eso nunca se me olvida, hermano. Venía bajando un coche rosado, pero el coche rosado llegó un momento donde quedó suspendido en el aire. Y ellos trataban de agarrarlo y no podían. Y no podían. Y no podían. Entonces cuando yo estoy soñando, en el sueño yo le pregunto a Dios, Señor, pero ven acá. Y ellos, ¿por qué no pueden alcanzar el coche? Y ahí Dios en el sueño me dijo, es que ella, cuando era niña, dijo que nunca quería tener hijos. Tremendo, hermano. Y estaba ahí y me desperté, hermano. Cuando me desperté, yo le dije a mi esposa, desperté a mi esposa y dice, amor, Dios me acaba de mostrar la razón y el motivo por el cual ellos no pueden tener hijos. Lo llamé enseguida, hermano. Era de madrugada. Lo llamé y le dije, mi hermanito, Dios te bendiga, amén. Dios me acaba de mostrar cuál es la causa. ¿Cuál? Yo le dije, esta. Pásame ahí a tu esposa. Le dije, mijita, tú eres la mayor. Tus papás te pusieron a cargo de tus hermanos menores. Tú te sentías una carga. Sentías que no podías más. Y aún te castigaban y te pegaban cuando tus hermanitos hacían algo. Eso produjo un trauma en ti. Una herida emocional en ti. Y tú dijiste no una, sino muchas veces que tú no querías tener hijos. Y tú llorando, tú decías que no querías, que no, y ella decía, oye, verdad, yo no me acordaba de eso. Y pídele perdón a Dios y renuncia a esas palabras. Renuncia, la Biblia dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renuncia. Tú te ataste con los dichos de tu boca, producto de un dolor, producto de un sentimiento, producto de algo que se estaba presentando. Pero dile a Dios que te perdone. Dile a Dios que tenga misericordia de ti. Dile a Dios y desátate y renuncia a esas palabras. Amado, ¿tú sabes por qué yo estoy contando esto hoy? Porque hace como 2 meses me encontré con ellos. Y ya la niña, porque la primera hija que tuvo fue una niña. Y ya está, hermano, una señorita así grandota. Damos la gloria a Dios. Y no solamente tuvo uno, sino que tuvieron 2. A su nombre damos la gloria. Hermano, uno debe tener cuidado con las heridas del alma. Las heridas, hermanos, son producidas por algunos abusos. Bendito sea Dios, una violencia doméstica. Mujeres que no
que no se van a casar. ¿Por qué? Porque veían cómo su papá levantaba puño a su mamá. Y eso las traumó de tal manera que dicen, yo nunca me voy a casar. ¿Casarme para qué? El matrimonio es ese. No, el matrimonio no es ese. No es ese. La ausencia. Hoy se dice que una madre puede ser madre y padre al mismo tiempo. Bueno, yo creo que hay mujeres valientes que se esfuerzan, pero nunca es lo mismo. La figura paterna y la figura materna para un muchacho es sumamente importante. Cada uno ocupa un rol y llena un espacio. Por eso hay mucha gente insegura. Hermano, ¿por qué? Porque tuvieron la ausencia. Gente insegura. Gente llena de temores, de miedo, producto de ciertas situaciones, que no tuvieron una figura allí que les brindara esa seguridad, que les brindara esa confianza. Hermano, la figura de un hombre, hoy el diablo se está inventando y que, no, mujer, tú no necesitas que la mujer es igual al hombre. Mentira del diablo. No, señor. La figura de un hombre es importante. Aunque esté el hombre achantado, aunque sea un flojazo. ¿Por qué? Pero la figura de un hombre en una casa es vital. Es importante. El hombre representa algo ahí. Pero por eso vivimos en una sociedad que tiene muchos problemas, muchos vacíos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas jovencitas, por la ausencia de un padre, por esa falta de ese afecto paternal, muchas jovencitas usted las ve que les gusta a él los hombres viejos. Sí, hermano, eso son situaciones. Sí, o sea, le gustan los hombres mayores que les doble la edad, pero detrás de esos gustos que está un vacío, hay un afecto paternal, la ausencia de un afecto de un padre que quieren buscarlo en un hombre, o viceversa, que la ausencia y el vacío del amor de una madre, entonces buscan ¿qué? A unas mujeres mayores. Bendito sea Dios. Pero detrás de eso hay ciertos vacíos. Y hay gente que carga ciertos vacíos terribles, hermanos. Lo que le llaman hoy el bullying, la burla. Yo siempre digo, hermano, que yo no me puedo gozar. A mí no me puede causar gozo ni risa, alegría, hermano, con el sufrimiento de otro. La Biblia dice por allá por Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Hay gente que hieren. Tú no sirves, tú no vales. ¿Quién se va a casar contigo? Pedazo de maluco, pedazo de maluca. Mírale la nariz, mírale la oreja, mírale el pelo. Y esas son cosas que hay gente que cuando se ríen, y hay gente que aparentan ser fuertes y aparentan, pero lo que hay es detrás, lo que hay delante, perdón, es una coraza. Hay gente que a mí no me afecta que me digan eso. Sí te afecta. Sí te afecta. Uno de los motivos por el cual hoy esta sociedad no se acepta tal cual es,
porque no quieren ser rechazados. No quieren ser rechazados. Pero vivimos en una sociedad que no quiere ser rechazada. ¿Por qué? Porque no se acepta a sí mismo. La gente no quiere, o sea, no vive su vida con libertad, sino que vive la vida del otro. Tú no sabes hoy que la gente hoy, no, yo tengo que adelgazar, yo tengo que adelgazar. Gloria a Dios, sí, pero si tu contextura, porque hay personas que su contextura no es flaca, raquítica, que tu contextura es llenita, ¿qué tanto inventa? Aliméntate bien, come bien, cuídate. Pero entonces no. Detrás de eso hay trauma, hay complejos. Yo tengo que verme flaco, yo tengo que verme flaca porque a mí no me pueden ver. Pero detrás de eso no hay, o sea, hay una coraza y hay una aparente. No, es que yo tengo que ser fitness, es que yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero eso es una coraza, pero detrás de eso, la verdadera razón es que no quieres sentirte rechazado, no quieres sentirte que te digan gordo, no quieres sentirte que te digan gorda, no, mi hermano. Mira, una de las mujeres que yo más admiré en Colombia se llamaba la gorda Fabiola. La gorda Fabiola se casó con un muchacho más joven que ella y ella toda la vida fue gorda y ella dijo, es que una gorda como yo, él no va a encontrar en ninguna parte. Oye, qué mujer tan linda, gloria a Dios, sí o no, que se aceptaba como ella era y su esposo la amó hasta el final, hasta el día que se murió. Pero detrás de ese, tú tienes que ser auténtico, auténtica. Hay gente que se esconden. Hay gente que no se ríen. Hay gente que no, usted los ve con una coraza de yo soy serio y yo soy maduro. Había un joven aquí en la iglesia hace muchos años que yo lo veía así. Entonces cuando Camilo, Moisés, mi hermano Sebastián, yo los ponía en diciembre a que pintaran la iglesia. Él pintó muchas veces. Entonces Camilo, Moisés, Sebastián, ellos se reían y como muchachos que eran. Entonces ustedes son inmaduros. Ustedes son inmaduros. Ustedes son unos niños. Yo soy maduro hasta que mi hermano le dijo, oye, pero tú estás tan maduro que cuidado te pudre. Los supuestos niños en ese momento aquí están en la iglesia, sirviéndole a Dios. Ahí están Moisés, ahí está Camilo, ahí está Sebastián. Ahí están en la iglesia, ahí. El maduro, ¿dónde está? Reventado. Y me da dolor decir eso. ¿Pero por qué? Porque hay gente que muestra cosas que no son. Hay gente que en vez de decir, hombre, yo tengo problemas, yo necesito ser sanado, yo necesito que Dios sane estas áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque la herida que no se sana hoy, mañana, oh, mi alma alaba la gloria de Dios, eso te va a ocasionar un problema. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? A sanar las heridas. Porque una herida está ahí, maquillada. Yo siempre he predicado, y ya quiero ir aterrizando. Yo siempre he predicado que el cristiano no reprime nada. Un cristiano no está llamado a reprimir nada. Usted no está llamado a reprimir las pasiones. Un joven no está llamado a reprimir las pasiones.
Usted está llamado a entregarle sus pasiones al Espíritu Santo. No es reprimirla, porque no eres tú, no es tu fuerza. Es que el Espíritu de Dios tome control. No es que tú vas a reprimir las ganas de ella tomar ron. Es que tú vas a reprimir las ganas de ella ponerte en mochito, la minifaldita, el ombligo afuera. No es que tú vas a reprimir eso. No. Es que tú eso se lo vas a entregar a Dios. Es que tú vas a soltar eso. No es que tú, ay Dios mío, ay Dios mío. Hay gente que vive reprimido, ¿sí o no? No, es que el cristiano no reprime, porque lo que se reprime es una olla de presión. En cualquier momento explota. Y cuando explota, ¿por qué? Porque hay problemas. En estos días yo hablaba con alguien, un pastor amigo. Tenía rato que yo no hablaba con él. Rato que yo no hablaba con él. Años. Y en estos días me acordé de él y lo llamé. Y comencé a hablar con él. Y comenzamos a recordar cosas. Y él me decía, oye, Sean, yo te sigo, ¿oíste? Yo de pronto no hablamos, teníamos años no hablando, pero yo estoy más cerca de ti que de lo que tú crees. Yo dije, no, yo también. Que todo lo que tú haces, yo estoy pendiente ahí por las redes, porque uno se ve por las redes. Y me decía él, oye, ¿sabe una cosa? En estos días yo me estaba acordando de ti. Y me decía, mucha gente decía que tú te ibas a mundanalizar. Que tu esposa se iba a mundanalizar. Pero han pasado muchos años y ustedes siguen siendo los mismos. Yo le dije, sí. Lo que pasa es que ¿por qué uno va a cambiar cuando la esencia de uno es esa? O sea, yo nunca, desde el día que me convertí, yo nunca viví este evangelio de sana doctrina impuesto por otro. Lo entendí, lo comprendí y lo amé. Pero qué triste que hay cristianos que vivieron toda una vida en una supuesta sana doctrina, pero en su corazón eran más mundanos que el diablo. Sí, hermano, yo lo he visto. Gente que predicaron un evangelio y que hoy uno lo ve y uno le dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Porque hay personas que tienen heridas y que ponen caretas, que ponen, yo dije algo ahorita, corazas, pero para esconder algo. No escondas, vuelta. Hay gente que usted lo ve así serio, pero la causa de esa seriedad es que algún día, alguna vez, fueron marcados. Alguien un día me dijo a mí, ¿tú sabes por qué a mí no me gusta estar que con la risa y eso? ¿Por qué? Porque a mí un día estaba en una iglesia y yo estaba hablando y me estaba riendo y desde el púlpito me tiraron un sablazo. Y de ahí en adelante yo adopté esta posición. Pero es que ese no eres tú. Porque hay ciertas conductas que se adoptan que no son propia de uno, sino que se adoptan producto de ¿qué? De ciertas situaciones. ¿Me entendieron, hermanos? Este mensaje es muy largo, pero quiero tratar de... Amados, ¿qué cosas producen heridas emocionales? Voy a hablarlo rapidito. Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, violencia doméstica, bullying, acoso,
Hermanos, ¿qué cosas producen? La muerte repentina de algún ser querido produce heridas, golpean, separación. Cuando los padres se separan, los hijos quedan en el limbo. Y más cuando los hijos, cuando los padres que se separan, el uno piensa en él y la otra piensa en ella, y en la mitad los hijos. Tu papá es esto, le dice la mujer. Y cuando van donde el papá dice, que tu mamá es esto. Entonces los pelados están como que, ¿para dónde va? Eso lo vemos, hermano, terrible. Eso afecta, eso destruye las emociones, el intelecto, los sentimientos. Destruye, hermano. Nosotros que estamos trabajando con niños en el colegio, hubo un niño que decía que se quería quitar la vida, que no quería vivir. Y los padres en su egoísmo, hermano, cada uno una guerra de poder, y los hijos llevando del bulto. Usted no sabe que hay personas que tienen un carácter muy pasivo. Los extremos son malos. Hay gente que tiene un carácter demasiado pasivo y hay otro que tiene un carácter demasiado fuerte, impositivo. Entonces, detrás de ese desequilibrio hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque hay personas que están tan marcadas que le dicen A, B, B, C, C. Y uno dice, esto es peligroso. Esto es peligroso. Eso no es bueno. Detrás de eso que hay que hay gente que no quiere, como fueron rechazados, entonces no quieren ser rechazados. Y para no ser rechazados, ellos necesitan agradar a todo el mundo. Pero yo quiero decirle algo, en la vida no se puede agradar a todo el mundo. Hay momentos donde hay que aprender a decir sí y hay momentos donde hay que aprender a decir no. En la vida no se puede ser, escúcheme bien. La Biblia habla de un equilibrio. La vida no se puede ser ni muy blando, pero tampoco se puede ser muy duro. Todo lo que es rígido y duro se quiebra, se rompe, se parte. Y todo lo que es demasiado blando se rompe, se quiebra y se parte. Las grandes construcciones, hermano, permiten que tengan cierta ¿qué? Claro. Porque si está demasiado rígido, se va quebrando, se va rompiendo. El pescador cuando tira el anzuelo y el pez, hermano, agarra la carnada y el anzuelo se le pega. Hermano, el pescador como comienza a alar y alar y alar y alar y alar y alar, se desboca el pez. ¿Sabes por qué? Porque el pez comienza a alar para acá y tú comienzas a alar para allá y hay un momento donde se desboca, o sea, se parte y se sale y se pierde el pez. Entonces, ¿el pescador qué hace? El pescador ala, suelta. Aprieta, suelta. Aprieta, suelta. ¿Para qué? Para cansar al pez. Es que debe haber un equilibrio. Entonces, a veces hay personas que tú los ves que asumen ciertas posturas y ciertas posiciones, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay? Debe haber un equilibrio. A veces uno dice sí, a veces uno dice no. A veces uno dice amén, y a veces uno dice no amén. Porque debe haber una sanidad. Debe haber una sanidad. Pero a veces esas conductas son productos de ciertos golpes.
de ciertas heridas. Pero ¿cuántos creen que el Señor vino a sanar las heridas del corazón? En la Biblia, encontramos algunos hombres de Dios que en un momento dado les pasó una mala jugada, un problema emocional. Problema emocional. Un ejemplo de él. La Biblia habla de David. Oye, ¿cuántos han escuchado la historia de David? El joven pastor valiente que se atrevió a vencer a Goliat. Pero David, cuando uno estudia la Biblia, uno se encuentra que David tenía un problema emocional. Algunos escritores dicen que David, hermanos, era un hijo no deseado de Isaí. Algunos dicen. Y lo dicen por dos razones. Una, dice que cuando llegó Samuel a ungir, le dijo, tráeme a todos tus hijos. Y él le presentó a todos los hijos, menos a David. Y Samuel le dijo, espérate, pero es que ninguno de ellos son, Dios no se equivoca. Ninguno de ellos es. Ven acá, tú no tendrás algún otro hijo por ahí. Dice, sí, espérate, sí, yo tengo a uno. Ya ahí miramos en qué concepto y cuál era la posición en que estaba David. Número 2, cuando están en la guerra, dice la Biblia que Isaí toma a David y le dice, ve allá donde están tus 3 hermanos mayores, lleva este pan, lleva este queso, en este efab, y pregunta y mira para ver cómo están, y me traes una prenda de tus hermanos para saber si están vivos. Cuando llegó David, dice que estaba ahí Goliat hablando sus cosas, y David dijo, bueno, ¿qué es lo que le van a hacer a ese que está hablando ahí contra los escuadrones? Y dice que comenzaron a decirle, no, que el rey dice que le va a dar esto y aquello. Y entonces eso llegó a oídos de los hermanos. Y dice la Biblia que los hermanos lo increparon. Le hablaron mal. Lo trataron mal. Oye, tremendo. Los hermanos lo trataron mal. O sea, ahí podemos ver una relación no muy buena. No muy buena. Tremendo, hermano. Dicen por la oración del Salmo 51 que David dice, porque en pecado me concibió mi madre. O sea, algunos dicen que es que David era un hijo fuera del matrimonio. Yo no lo afirmo, pero estoy hablando de lo que dicen algunos intérpretes de la Biblia. Sin embargo, en el capítulo 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 14 al 20, dice la Biblia, después que David mató a Goliat, y dice la Biblia que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, Saúl dice, yo le voy a dar a mi hija para emparentar, pero para que él sea el que vaya y pelee mis batallas, pero la idea es que lo maten. Mira la intención que estaba por debajo de Saúl. Tremendo, ¿verdad? Entonces, verso 18, ahí miramos algo. Mira, ahí sacó David algo que estaba, lo que tenía dentro. Y dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? Oye, ¿tú quién eres? Tú fuiste el que mataste a Goliat. ¿Quién eres tú? El que fue ungido para ser rey. O sea, Saúl en ese momento, David en ese momento, ¿quién era?
era el que había sido ungido por el profeta del momento llamado Samuel para ser rey. David, ¿quién era? Era el gran guerrero de Israel que venció al enemigo más temible de Israel llamado Goliat. Ese era David. Ese era David. Era el que salía y entraba y peleaba las batallas y que Jehová estaba con él. Pero cuando Saúl le dice, yo te voy a dar a mi hija mayor, había algo dentro de David que salió a flote. Porque hay cosas que aunque tú no los creas, hay cosas que están ahí y tú no sabes que están ahí, pero ahí están y en cualquier momento salen. Y David dijo, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia? ¿Y qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Dice, para que yo sea yerno del rey. Ya David ahí mostró que había un problema, que él no se sentía merecedor. O sea, había un complejo ahí. Y eso de pronto lo recogió ¿de dónde? De la casa de su padre. Cuando de pronto le decían, tú lo único que sirve es para ir a cuidar ovejas. Tú no vas a ser nadie en la vida. Tú en la vida no vas a ser nadie, tú no vas a lograr, tú no vas a triunfar. Y hay gente que fueron marcados y hay gente que aunque fueron marcados se esforzaron, estudiaron, salieron adelante. Y llega un momento donde Dios comienza a bendecirlo. Y cuando Dios comienza a bendecirlo, viven una vida como de pobre. Estando bendecido. Hay gente, usted no conoce gente que Dios los ha bendecido y que es para que vivan bien. Y es para que, hermano, porque Dios los ha bendecido, pero se limitan y viven y comen, hermano, como si no tuvieran nada. Alabado sea Dios, pero detrás de eso que hay, no es que estás ahorrando, es que tú no te sientes merecedor de un buen par de zapatos, de un buen reloj, de una buena comida, de una buena camisa, de un buen vestido. Hay una herida, hay un complejo, porque alguien te dijo, tú no sirves, tú no vales, tú no eres nadie, tú no vas a surgir, y tú te esforzaste y Dios te bendijo. Sin embargo, tú te sientes que no eres merecedor. No, yo estoy hablando cosas serias aquí. Y hay gente, hermano, que Dios los ha bendecido y viven acá. Ven acá. Tú no eres merecedor. Gente que tienen para comprar un nevecón todavía están con la nevera y copor. O sea, ven acá. Pero detrás de eso, o sea, David, ¿quién era David? David ahí en ese momento en Israel, David no era cualquiera. Ya David era el ungido. David era el campeón. David era el que había vencido a Goliat. Era el que salía y entraba. Era el que peleaba la batalla de Israel. David era alguien, aleluya, bien visto por Israel. Pero cuando Saúl le dijo, mira, yo te voy a dar a mi hija, él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no merezco. ¿Cómo? Hay gente que Dios los posiciona. Hay gente que por mucho que Dios los bendiga, hasta que no sane muchas cosas en su corazón, se van a sentir como que yo no puedo, como que no suelta eso. Hoy Dios trae esta palabra porque Dios va a traer sanidad. 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 Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos 5 al 8. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Él respondió, heme aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre.
Alabado sea el Señor. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, oye, en vez de decir gloria a Dios, oye, gloria a Dios. Hay gente que tiene cosas, ¿verdad? Dios toca al Alvarito y de pronto te dice, vamos ahora que se acabe la escuela dominical. Voy a meter no voy a decir Alvarito. Dios toca a alguien y te dice, mano, ahorita que se acabe la escuela, vamos, te voy a llevar a un almacén para que tú escojas los zapatos que a ti te gusten. ¿Sí o no? El par de zapatos que a ti te gusten. La camisa, el pantalón, el vestido entero, la corbata que a usted le guste, yo se la voy a regalar. Escójala que yo se lo voy a regalar. ¿Sí o no? Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, tú vas y te lleva a Arturo Calle. Entonces va y que esto está muy caro. Ay, Jehová reprenda al diablo, esto está caro. No, en Temu está más bajo. Ay, mejor en Temu. Pero si es que te dijeron, pide el que te gusta. Es que yo no quiero abusar del hermano. Tú no estás abusando porque tú no se lo pediste. Él salió de él dártelo. Tú no estás abusando. Deja esa falsa modestia, esa falsa humildad, esa falsa prudencia. Dios te quiere bendecir a través de la persona y te dice, pide lo que tú quieras, escoge lo que tú quieras. Mi alma alaba la gloria de Dios. Escógelo. Te invitan a un restaurante. Mano, mire, yo quiero invitarla a una cena, un almuerzo. Y le dan pida lo que le provoca. Entonces comienzan el menú y que, ay, esto es muy caro. Ay, esto es muy caro. Oye, pero detrás de eso hay un problema emocional. Hay un problema emocional. Hay un problema. Y a veces estamos enfermos y no lo sabemos. Oye, David se acordó. ¿Quién no sabía lo que Jonatán había hecho por David? ¿Quién no sabía? ¿Quién no sabía que Jonatán le había salvado la vida a David? Y que David había sido rey porque Jonatán, primero por Dios, pero Jonatán, su amigo, le salvó la vida. Y él juró diciendo, yo voy a cuidar de tus hijos. Y él lo estaba haciendo. Pero Mefibosé, ¿quién era Mefibosé? Mefibosé no era el hijo de Isaí, una familia pobre de Israel. No. Mefibosé era hijo de un príncipe llamado Jonatán, que iba a ser el próximo rey de Israel. Mefibosé nació en un palacio. Pero lo que ocurrió, lo que pasó con la casa, con su familia, hermano, que la casa de Saúl cayó. La nodriza lo dejó caer, lo lició de los pies. Y todo eso que vivió de ahí en adelante, eso afectó emocionalmente a Mefibosé. Y cuando el rey lo llamó, le dice, mira, yo te voy a devolver todo lo que era de tu padre. Todo lo de Saúl, yo te lo voy a devolver. Ya tú no vas a vivir en lo de Bar, que es tierra de sufrimiento, de dolor. No, ya tú no vas a ser ese pobrecito por allá. No, yo te voy a devolver la riqueza de Saúl, de Jonatán. Te la voy a dar. Y tú vas a comer ahora en adelante a mi mesa, porque tú eres hijo de un príncipe. Pero mire con qué salió, con qué salió. ¿Con qué salió? Verso 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Tú no sabes que los problemas emocionales que a veces cargamos no nos dejan ver lo que Dios nos ha dado, que otros ven, pero que tú no logras ver. Sí, hermano. Hay gente que dice, uy, la hermana, uy, qué bendición esa hermana. Esa hermana tiene un potencial, esa hermana tiene un ministerio, esa hermana. Pero la misma hermana dice, ay, no, yo ni sé. Mire, yo conozco personas que predican, hermano. Conocí una mujer. Yo conocí una mujer, fue pastora. Yo prediqué mucho en la iglesia que ella pastoreaba. Hasta el sol de hoy, hoy, yo hablo John Sánchez, no sé otro, John Sánchez. Yo no he conocido una mujer que predique más que esa hermana. Todo ese poco de predicadoras que están saliendo ahora son una bendición, pero hermano, esa mujer predicaba, hermano. Cuando esa mujer predicaba, yo no sé de dónde sacaba ella eso. Un mensaje profundo de la Biblia, pero te lo hacía ver tan sencillo. ¿Qué mujer de Dios estaba pastoreando? La iglesia, hermano, comenzó a crecerle. Pero ella tenía profundos problemas de autoestima. De autoestima. Hermano, y es triste ver cómo todo el mundo veía el gran potencial que ella tenía. Una buena pastora, una buena predicadora, una buena mujer de Dios. Pero ella decía, no, es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que yo no sé. ¿Y tú sabes qué terminó haciendo? Terminó renunciando al ministerio. Terminó dejándolo todo. Porque había un problema en su alma. Problema emocional. Hermanos, tenemos que cuidar esas cosas. De pronto hemos sido marcados en el vientre. O hemos sido marcados. Esa prédica la dio el pastor Pablo. Hemos sido marcados en el vientre de pronto. Y hemos sido marcados de pronto en nuestra niñez, en la adolescencia, en el desarrollo, en tu juventud. Te rechazaron, te menospreciaron, te cerraron las puertas. Y eso ha hecho que, aunque tú no lo creas y aunque tú no te hayas dado cuenta, eso haya creado ciertas cosas en tu alma, en tus emociones. Y que eso de pronto tú no te has percibido, no te has percatado que eso está, pero eso tarde que temprano se va a manifestar. Y eso puede convertirse en un problema para lo que Dios tiene para ti, para el mañana. Para el mañana. Bendito sea Dios. Mire, yo he trabajado, en el ministerio pastoral, a veces uno ha tratado a mucha gente. Y yo traté una vez a una hermana que decía, mi esposo me va a dejar. Mi esposo me va a abandonar. Yo sé que mi esposo me va a dejar. Porque ella venía de una situación de que tuvo antes un novio y que ese novio la había dejado plantada en el altar. Aparentemente superó eso, se volvió a enamorar y se casó. Pero eso la dejó marcada a ella. ¿Y qué decía ella? Ella decía, yo sé que él en cualquier momento, él se va y no viene. Él se va y no viene. Él se va y no viene. Hermano, eso es una situación que eso le roba la paz a cualquiera.
No hay algo más feo que vivir inseguro. Pero son productos de ciertos traumas y de ciertas experiencias amargas. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias amargas. En la vida todos nos hemos enfrentado a eso. Algunos han logrado colocar esas áreas en las manos de Dios y Dios les ha sanado. Pero hay otros que necesitan sanar. Hay cosas que tú necesitas sanar. Si tú sanas, no se va a repetir la historia de tu casa en la tuya. Tú no vas a tratar a tus hijos igual a como te trataron a ti. Tú no vas a tratar a tu esposa igual a como tú viste en tu casa como trataron a tu mamá. ¿Por qué? Porque tú permitiste al Espíritu Santo que te sanara. Amén, hermanos. De pronto a ti te dejaron y te crió otra persona y no te crió tu papá y tu mamá. Pero tú no puedes permitir que eso afecte tu vida. Tú sí vas a criar a tus hijos. De pronto a ti tu padre, tu madre nunca te dijo, mira, te amo. Hijo, tú eres importante para mí, hija. De pronto tú te esfuerzas para dar lo mejor y has sido un excelente estudiante. Y has sacado buenas notas. Y de pronto nunca has recibido de ese papá, de esa mamá, de pronto ese apoyo, ese respaldo. Al contrario, te dicen, pero tú eres un fracasado. Mira que de pronto tú no has recibido eso. Pero si tú eso lo pones, eso que está ahí, tú le permites al Espíritu que lo sane. Tú vas a tratar mejor a tus hijos. Tú vas a ser un mejor papá. Tú vas a ser una mejor mamá. En su nombre damos la gloria. De pronto tú le abriste la puerta y le abriste tu corazón a un amigo, a una amiga. Fuiste sincero, fuiste sincera. Y ese amigo, esa amiga lo que hizo fue que te dio la puñalada por detrás. Te traicionó, te hirió y eso te marcó. Entrégale eso al Señor. Alabado sea Dios. Deja que Dios sane eso. Amén a su nombre. Y no todos son así. Hay verdaderos, hay amigos que sí son leales. Hay amigos, hay gente que sí es leal. Mi alma alaba la gloria de Dios, hermano. Usted no ve gente por ahí hablando del evangelio. ¿Por qué esos pastores? ¿Por qué esos pastores ladrones? Porque alguna mala experiencia tuvo que tener con alguno. Está herido. Está herido. Necesita ser sanado. Yo creo que necesitamos decirle al Señor, sánanos. Amado, miren. Elías era el profeta de fuego. Sin embargo, Elías, siendo el profeta de fuego, cuando vio el peligro, en la antigüedad habían diferentes clases de profetas. Y Elías era uno de los profetas, más, se le llamaba el profeta Elohim. Habían diferentes clases de profetas y dentro de las clasificaciones de los profetas estaba el profeta Elohim, estaba el profeta Navid y estaba el profeta, bueno, no recuerdo el nombre. No todos los profetas tenían las mismas funciones. O sea, por lo menos Elías no profetizó nada al futuro. Entonces, habían profetas que estaban llamados a corregir, a exhortar y a reprender el pecado. Habían profetas que estaban llamados a ser consejeros de rey. Habían profetas que era el profeta Naví, que era el que Dios usaba para predecir el futuro. Para Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, se le llamaban los profetas Naví. Pero estaba el profeta Elohim, poquitos habían ellos.
El profeta Elohim era el que tenía la palabra de Jehová en la boca, que cuando ellos hablaban era como si Jehová hablara. Un profeta Elohim era Moisés, era Elías. Por eso Elías, cuando entra en la casa del rey, dice: no lloverá sino por mi palabra. Y no llovió. Mire eso, hermano. No va a llover sino por mi palabra. Punto. Llegó a la casa de la viuda y le dijo: hazme una torta a mí, porque de cierto te digo que la harina y el aceite no va a escasear. Oiga, tremendo. O sea, ellos tenían la palabra, eran profetas Elohim. Ellos, cuando hablaban su palabra, hermano, estaba la boca de Jehová ahí. O sea, eso es un nivel muy alto. Y Elías no era cualquier profeta. Si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y, hermano, eso es una cosa terrible. Y este profeta, que Elías era un profeta, por eso representa a los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando tuvo miedo que Jezabel le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si tú mañana no vas a estar como uno de mis profetas. Dice que sintió el miedo, sintió el temor. Oye, mira, este profeta sintió el miedo, sintió el temor. Dejó a su criado, se fue solo. Y de inmediato ahí, en ese momento de dificultad, en ese momento, porque hay momentos que van a sacar a flote heridas. Y Elías en ese momento sacó a flote algo y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Cómo es que un profeta de ese nivel va a desear morirse? Pero no queda ahí, sino que dice: no soy yo mejor que mi padre. Ven acá, ¿qué había pasado con Elías? ¿Por qué Elías en ese momento había deseado la muerte? ¿Y por qué Elías tuvo que decir: no soy yo mejor que mis padres? ¿Por qué? ¿Qué había ahí? La Biblia no registra ni quiénes eran los padres de Elías, ni cómo fue la crianza de Elías. Pero algo pasó, donde en un momento donde Elías se vio que iba a morir, se vio en peligro, él le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, ahí se evidencia algo interno. Me encanta lo que dijo David. Salmo 146. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no, no terminamos y nos toma la segunda. Dice el verso 3: Él sana a los quebrantados del corazón. Yo no sé qué experiencias amargas tú has tenido, qué situaciones, pero Él sana. Él sana. De pronto te fueron infiel y te cuesta ahora. Él sana. Él sana. Él sana las heridas. Abusaron de ti. Él sana. Alguien te enamoró y te ofreció el sol, el cielo, la luna, las estrellas. Y después te dejó tirado. Él sana. Él sana las heridas. Él sana. Confiaste en alguien y tus ahorritos se los diste. Él sana. Amada iglesia, yo no sé qué experiencia difícil tú has tenido. Hay cosas que no son demonios. Hay cosas que tienen que ver con heridas emocionales en tu alma. Que tú tienes que poner eso en las manos de Dios, para que Dios te sane. Porque Él te ha llamado a ser libre en todos los sentidos.
En todos los sentidos. Y amados, yo no me voy a cansar nunca de decirle a los cristianos, a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes sobre todo, cuidémonos. Cuidémonos. No le abra su corazón a todo el mundo. No le muestres tus tesoros a todo el mundo. Porque no todo el que nos besa nos ama. Porque el que hoy es tu amigo, mañana puede ser tu peor enemigo. Y por eso nosotros en este tiempo debemos aprender a cuidarnos. Cuidarnos. Bendito sea Dios. Yo creo en las buenas amistades y en las amistades sanas y puras. Pero una buena amistad no se construye de la noche a la mañana. Las buenas amistades se van construyendo con el pasar de los años. Hay gente que conocen a alguien hoy y ya mañana ese alguien conoce todo. Ya todo. Ya si tú acabaste esa persona. Por eso es que a veces vienen los problemas. Por eso es que después vienen las cosas. Hay que cuidarse, hermano. No le abra su corazón a todo el mundo. Cuídese. Cuidémonos. Bendito sea Dios. Para evitar heridas innecesarias. Hay heridas que son innecesarias. Hay heridas que se pudieron evitar. Pero es que a veces nos dejamos llevar es por los impulsos, por el momento. Recuerdo a mi hermano Ramiro que decía, hay que tener la mirada en el cielo y los pies. Sí, hermano, póngase sobre sus pies. Amado Dios, te damos gracias en